sombra del Señor. Él es mi escudo, ayudador y roca fuerte. Si Él va conmigo a donde quiera que yo voy, mi alma no temerá ya ni a la misma muerte. Si en el Calvario Jesucristo la venció y de la tumba con poder se levantó, y desde entonces mi Jesús al mundo le mostró su luz, y fuimos todos redimidos por su amor. Ahora te invito, pecador, que acudas pronto al Señor, y bien seguro vivirás igual que yo. Tu amigo que perdido siempre va, vagando en medio de las garras de este mundo. Ponte a pensar un momentito que al final terminarás llorando con dolor profundo. Ahora es tiempo, ven a Cristo, pecador. El amoroso quiere darte su perdón. Recuerda que ella te compró cuando su sangre derramó, y en el madero por tus culpas padeció. Ahora te invito, pecador, que acudas pronto tú al Señor, y bien seguro vivirás igual que yo.
claro que más no tendrá, más será en la fuente que para vida eterna con poder saltará. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, te bendeciré. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente, grandemente. Ha echado a la mar, ha echado al caballo y al jinete, y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová, Jehová
Mis amados hermanos, paz a cada uno de vosotros. Agradecer por estar pendiente en esta oportunidad de esta plataforma de la Iglesia de Dios en El Salvador. En esta oportunidad, pues, queremos agradecerle a Dios, al ministerio de la Iglesia, por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares, de su trabajo, y poder de esa manera agradecer el nombre de nuestro Dios y estudiar un poco la palabra de nuestro Padre Celestial. En esta oportunidad, mis amados hermanos, vamos a hablar referente a la santidad del matrimonio. Pero antes de entrar ya a lo que es la meditación de la palabra de Dios y ir a leer en las Sagradas Escrituras, el Proverbios 5 del 15 al 18, antes de leer vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos bendiga en esta oportunidad y nos capacite, porque como seres humanos pues pasan los años, muchos ya tenemos muchos años de estar en un matrimonio y tenemos que saber cómo es que Dios nos está demandando que nos comportemos. Así que vamos a hablar un poco del aspecto conductual, vamos a hablar de la santidad en el matrimonio. Oremos para que el Señor nos bendiga en esta reunión. Buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea su nombre. En esta oportunidad, por su amor, por su gracia, por su misericordia, nos permite, Señor, a través de esta plataforma, entrar un momento en meditación de su palabra. Un momento en el cual, Señor, queremos su asistencia divina. Queremos que su poder se manifieste en cada uno de tus hijos que a lo lejos, Padre, están pendientes de esta plataforma de tu iglesia aquí en El Salvador. Queremos, Señor, que tú nos hables a nuestro oído, que tú, Padre, te manifiestes y que aquel tu hijo que tiene en estos momentos un noviazgo se prepare, Señor, para este momento de vivir pues en matrimonio. Pero los que ya estamos, Señor, que tenemos años de vivir en el matrimonio, Padre, ayúdanos, Señor, porque sabemos que hay un poder en el cual quiere destruir los hogares para que demos mal testimonio a las sociedades y vean, Padre, que aquí en tu iglesia no hay poder, pero tú nos vas a ayudar, tú nos vas a capacitar, nos vas a bendecir, va a cuidar a cada uno de los hogares que están formados, ¿verdad? Y así también, mi Dios amado, va a bendecir, Padre, aquellos que en este año, pues, van a entrar a este proceso, Señor, del matrimonio, de formar ese hogar, de vivir en parejas, esperando, Señor amado, que nos ayude, pues, para que este momento sea de mucha bendición espiritual y que podamos, Señor, el día de mañana acordarnos de los compromisos que tenemos siendo ya parejos. Esperando, Señor amado, que tú bendigas grandemente tu ministerio, bendiga toda tu iglesia, los oyentes, como también aquellos que están viéndonos, Señor, en esta plataforma, esperando, Padre, que esas bendiciones se multipliquen grandemente, porque se lo pedimos con el perdón de nuestras culpas, en el nombre santo y perfecto de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, carísimos hermanos, amigos, vamos a iniciar. Quiero que por favor ustedes, si tienen la oportunidad de tener una Sagradas Escrituras, tener una Biblia, pueden buscarla, pueden abrir, corroborar lo que voy a hablar, lo que voy a leer. En esta oportunidad, hermanos, vamos a hablar sobre Proverbios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Vea lo que la Escritura nos está diciendo, mis amados hermanos, y especialmente a ti, hermano, a ti, hermana, amigo, amiga, que ya tiene matrimonio. Mire lo que está diciendo la Escritura. Bebe el agua de tu misma cisterna. ¿Qué más dice? Y los raudales de tu propio pozo. No está hablando en plural, mi amado hermano. Está singularizando. La palabra de Dios está singularizando. ¿Qué más dice el 16? ¿Se derramará tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Buena pregunta, mi hermano. Dice el 17, sean para ti solo. Mire qué bonito. Y no para los extraños contigo. Y dice el 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Cómo dice al final? Alégrate con la mujer de tu juventud. Mis amados hermanos, qué importante, hermanos, reconocer lo que la palabra nos está hablando aquí, muchas veces metafóricamente, muchas veces nos habla con figuras retóricas para que entendamos, hermanos, el compromiso que tenemos los que ya estamos, ¿verdad? Ya firmamos un acta de compromiso conyugal, los que ya firmamos, pues, ese pacto que hicimos con una pareja, y en este caso, pues, sabemos que
el matrimonio, hermanos, el matrimonio es bíblicamente entre hombre y mujer. Eso es lo primero que tenemos que entender. El matrimonio, Dios lo ha establecido entre un hombre y una mujer. Lo que se desnaturaliza ya no viene de Dios. Eso significa que tenemos que corregir si hemos caído en algún vacío, en algún error en la vida. La santidad, mis amados hermanos, es un tema muy importante porque hablar de la santidad en general, mis amados hermanos, nos conlleva a entender lo que decía el escritor a los hebreos: seguir la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de pureza en la persona. Estamos hablando de la conducta, hermanos míos, de una persona tiene que ser honrosa, tiene que estar consagrado, purificado. Entonces también podemos decir que es un acto de Dios afectando por sus palabras, ¿verdad? Que expresa la persona demostrando que vive en el Espíritu Santo. Qué importante entonces. Bebe el agua de tu misma cisterna. ¿Qué es lo que querrá decir la Escritura acá, hermanos? ¿Qué querrá decir metafóricamente? Sencillo, mi hermano, tú que estás en matrimonio, tú que estás casado, tú dices, el Señor nos está diciendo que tú tienes que satisfacerte sexualmente con la mujer, con el hombre que Dios te ha dado. La esposa con su esposo, el esposo con su esposa. Está singularizando, no dice gózate con quien tú quieras, bebe del agua de cualquiera, ¿verdad que no dice así? No, dice, mire, bebe del agua de tu misma cisterna. Satisfacción sexual de ambos, no solo de uno, de ambos. Importante, singulariza. Y los raudales de tu propio pozo. No tenés que andar buscando fuera, dice. La tenés en tu casa. Lo tenés en tu casa. ¿Qué dice el verso 16? ¿Se derramará tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua? O sea, ¿será que tú querés andar en la calle? ¿Ser callejero el hombre? ¿Ser callejera la mujer? ¿Se derramará tu fuente por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? ¿Será que tú quieres satisfacerte sexualmente en la calle, ahí en el mundo? Esa es la pregunta que nos dice el Señor en esta tarde, en esta hora. ¿Será que tú estás perdiendo tu entendimiento y querés deshonrar a Dios y deshonrar tu matrimonio, deshonrar tu vida? Son aspectos, hermanos, conductuales que tenemos que reflexionar a través de este tema. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando hablamos, bebe del agua, mis amados hermanos, cuando hablamos, bebe del agua, estamos diciendo que es, hermanos, una forma de ilustrar que el Señor nos está diciendo de tener esa fidelidad en el matrimonio. Óyase bien, bebe del agua de tu cisterna, está diciendo el Señor, una forma ilustrativa de la fidelidad en el matrimonio. Además de eso, es una figura que expresa satisfacción sexual de ambos, de los cónyuges, pero también metafóricamente podemos decir que es apta para que es apta la persona para solo un ser querido, su esposa o su esposo, que ambos tienen que satisfacerse. Ahora, hermanos, si hablamos de la santidad, mis amados hermanos, importante en la vida, sabemos, mis amados hermanos, que nos escribe el apóstol Pablo a la iglesia allá en Tesalónica. En primera carta a los tesalonicenses, mis amados hermanos, bonitos ejemplos que da el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica en el capítulo 4. Capítulo 4, mis amados hermanos, de primera Tesalonicenses. Ahí dice, hay un subtítulo en el capítulo 4, dice la vida que agrada a Dios. Y comienza el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera, óyase bien, hermanos, que de la manera que aprendiste de nosotros, dice el apóstol, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más
y más. Mire qué lindo eso, hermanos. De la manera que el Señor les enseñó, ¿verdad? Aquellos hombres de la ayer, aquellos apóstoles, ¿verdad? Cómo era la forma de conducirse en la vida. Nosotros tenemos la obligación, el deber, hermanos, delante de Dios, de agradarle a Dios, abundando más y más en nuestra conducta, en la forma de actuar. Porque ya veis, mire, porque ya sabéis, dice la Escritura, qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. ¿Por qué les decía esto el apóstol, hermanos, a la iglesia en Tesalónica? Pues decía el apóstol, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la humanidad? Que nosotros vivamos en santidad. Entonces, ¿qué es santidad? Sencillo, apartarse del mal y consagrarse a Dios, buscar las cosas de Dios, ser agradables, hermanos míos, en el caminar nuestro en esta tierra a la voluntad de Dios. Y ahí por eso dice al final, aquí de este versículo, que os apartéis de fornicación. ¿Qué significa eso? Que se aparte el ser humano de la inmoralidad sexual. Por eso, mis amados hermanos, hablar del matrimonio en estos tiempos no es tan fácil, porque ya hay países donde se ha desnaturalizado la palabra de Dios, la verdad. Y ya vemos que hay leyes donde se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer. Y ahí viene ese mundo del feminismo avanzando, que ya eso ya no es defender los derechos de la mujer, sino ya se agrupan otros tipos de personas, los cuales no conviene ese tipo de actitud delante de los ojos de Dios. Entonces, la inmoralidad sexual, hermanos, eso es terrible delante de Dios. No le agrada. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, que muchas veces, hermanos, por este tipo de actitudes, nuestros cuerpos los utilizamos como instrumentos de iniquidad, no como instrumentos de justicia. Por ello es importante, hermanos, que cada día nosotros como seres humanos, como personas que ya estamos en matrimonio, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque queremos glorificar a Dios con nuestros hechos, con nuestro porte, con nuestras acciones. Y muchas veces eso no está en nosotros. Bonito lo que dice Romanos, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 13, lo leo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos, dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiere decir, hermanos, que nuestro cuerpo tiene que ser un instrumento que garantice esa justicia de Dios, la bondad y el amor de Dios en nuestro diario vivir, en nuestra forma de ser. Mire qué bonito lo que los instruye la palabra de Dios. Es en ese sentido, mi amado hermano, mi amada hermana, que nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra forma de vivir, porque eso nos conlleva también a tener dificultades, ¿verdad? Cuando no entendemos las cosas de Dios. Ahora, la petición, la advertencia, el llamado del apóstol Pablo, mis amados hermanos, es caminando como, debemos de ir caminando como le agrada a Dios. La advertencia es que nos amemos unos con otros. Y sobre todo, en el caso de la pareja, que se amen con un amor con sinceridad, con verdad. Porque, hermanos, eso que muchas veces decir en la pareja te amo, pero del diente al labio. Pero el amor se demuestra con hechos. El amor se demuestra, hermanos míos, con hechos, no con palabras. Es por ello que debemos de entender, hermanos míos, lo que las escrituras nos dice referente a la santificación. Entonces, recuerda el apóstol Pablo las instrucciones, ¿verdad? Que recibió. Él recibió instrucciones estando allá, ¿verdad? Que no se lo reveló ni hombre ni carne, dice, sino que se lo reveló Dios cuando lo llevó al desierto, al apóstol. Entonces, este mandato divino del apóstol hacia la iglesia de Tesalonicenses en la primera carta es exhortar para cómo nosotros como seres humanos debemos de sobresalir aumentando nuestra fe. Anima, hermano, el apóstol Pablo a perseverar en el objetivo de estudio de la santificación. ¿Por qué, hermanos míos, digo esto? Porque muchas veces, como cristianos, hermanos míos, se nos olvida que somos parte de un pueblo elegido, un pueblo cristiano,
un pueblo, hermanos míos, que tiene que dar un buen ejemplo. Y vemos que también dentro de la iglesia también nos descuidamos espiritualmente, y por eso hay personas que tratan de ver, de demostrar pues que viven en un ambiente de piedad, pero al final, hermanos, no es así. Por eso esta ilustración que el apóstol Pablo nos pide, ¿verdad? De cómo debemos de proceder, es lo que nosotros como seres humanos debemos de creer que Dios eso es lo que quiere para nosotros en nuestro matrimonio. Ahora bien, cuando no hay temor de Dios, ¿qué pasa entonces en nuestra vida? Y ahí está un Proverbios 9:17. Dice que las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, hermano. ¿Qué da a entender eso? Ay, hermanos míos, cuando uno lee esa parte, hermanos míos, de Proverbios 9:17, nos da a entender, hermanos míos, qué problema hay con el adulterio. El séptimo mandamiento del decálogo, de los mandamientos, de los 10 mandamientos. El pecado, hermanos míos, que está tipificado dentro de los mandamientos como el séptimo. ¿Qué problemas? ¿Por qué, hermanos, qué problemas? Porque en el 6, en este capítulo 6 de Proverbios, en el versículo 32 también lo está ilustrando. Y dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Es falto de entendimiento. Por ello, mis amados hermanos, cuando uno sigue leyendo en el capítulo 6, en el versículo 18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Cuándo es bendecido ese manantial, hermanos? ¿Ah? ¿Cuándo es bendito ese manantial? Cuando se casa la persona y empieza a tener hijos. Cuando la mujer da a luz. ¿Ah? Por eso cuando el ángel se le acerca a María, ¿verdad que le dice favorecida, bendecida? ¿Por qué? Porque el Señor, Dios Todopoderoso, se había fijado en María para poder, hermanos míos, fecundar allí al Hijo de Dios, para poder procrear al Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos gran compromiso por delante como iglesia, como miembros de la iglesia que tenemos matrimonio. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando hablamos, el joven, cuando ya tiene su novia, ¿verdad? Y está preparando, está conociendo el periodo del noviazgo, mis amados hermanos, es un periodo no tan largo. ¿Ah? En Israel decían desposada, comprometida, 1 año. Pero aquí vemos en la iglesia muchas veces noviazgo que tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Eso ya no es correcto. Que ya se tratan, hermanos míos, que ya van a dormir unos a la casa de uno, a dormir en la casa del otro. Y hermano, un desorden. Eso no es correcto. Porque el noviazgo es para prepararse, hermanos míos, para conocerse. Máximo, digo, pongo un promedio, yo unos 2 años, pues, para que se conozcan bien, ¿verdad? Hay que hacerlo bien, hay que darlo a conocer a la iglesia a través de sus autoridades para que sepan que se platican, pues, pero no es que van a andar abrazados, andar delante del público besándose y todo eso, no, hermano, eso no es el noviazgo. Entonces, si hablamos de un matrimonio, hermanos míos, es la mezcla, óigase bien, mezcla de diversiones e ilusiones. Casarse, hermanos míos, es alegría especial de la persona, ¿verdad? De los jóvenes que se están conociendo. La magia del encanto en el tiempo, hermanos, ¿verdad? Y ese que hace que haya ese romanticismo en la parejita de noviazgos. Pero esa magia y ese encanto, ¿qué va pasando en el tiempo? ¿Qué va pasando? Ustedes me pueden decir, mis amados hermanos, ¿qué pasa con esa magia en el tiempo? Ay, me va a decir una hermana, si mi esposo o mi esposa no es igual como cuando éramos recién casados. Ya esa magia, ese encanto en el tiempo se va perdiendo. Ya no somos iguales. ¿Ah? Ya arrugamos los sentimientos, por no decirlo, hermanos míos, nosotros mismos dañamos nuestros sentimientos. Yo le digo, los arrugamos los sentimientos. Y no solo de uno, no que de ambos. ¿Qué va pasando con el tiempo? Desaparece esa magia y ese encanto.
Ya no, hermano. Ya está, aparece muchas veces el descontento, el amor y el respeto que se tenían se va perdiendo. Entonces, hermanos míos, es el momento entonces nosotros de decir que empiezan las incomprensiones, empiezan los enfrentamientos, empiezan las discusiones. A pesar de las indiferencias y malos momentos, nosotros, hermanos míos, no debemos de perder el respeto mutuo. Y cuando digo mutuo, es un respeto tanto del hombre como de la mujer. Es un respeto en el matrimonio, en la pareja. Cuando ya se pierde el respeto, hermanos, vamos perdiendo ya las oportunidades de bendición y la santidad en el matrimonio se va perdiendo. Y le empezamos a dar cabida a Satanás, porque ya muchas veces no hacemos las cosas que a Dios le agraden. Entonces, por eso es que como iglesia, la iglesia de Dios, hermanos, antes de tener un matrimonio de unos jóvenes, se preparan. Se les da, hermanos míos, varias charlas de convivencia. Entre ellas está, me recuerdo, manteniendo el cultivo y el respeto mutuo, dice ahí, uno de los temas que se les da. ¿Por qué? Porque el respeto, según uno va viviendo en el matrimonio, los años, se va perdiendo. Y ya muchas veces ya nos decimos los nombres, sino apodos. Y eso, hermanos míos, no conviene en un matrimonio. Por eso son esas charlas que se le dan a los jóvenes. Otro tema muy bonito es, ese sí lo copié, esto nos lleva a tener más madurez, ¿verdad? Emocional. Y por eso me gusta mucho lo que habla Colosenses. Voy a compartir con ustedes Colosenses. La carta del apóstol Pablo hoy a la iglesia en Colosa, mis amados hermanos, amigos, que están pendientes de esta plataforma, dice en Colosenses, me pasé, en Colosenses en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Quiero compartir con ustedes el versículo 12. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos. Mire qué bonito lo que dice la palabra de Dios. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo nos quiere el Señor? Santos y amados. Como un pueblo singular, lo dice la Escritura, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Miren de qué tenemos que estar vestidos, hermanos, los matrimonios. Y todo el que es cristiano, hermanos míos, sea joven, sea adulto mayor o anciano, como dice la Escritura, sea en esa adultez que vivimos, hermanos, miren los consejos divinos de parte de Dios a través de sus siervos, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. ¿Por qué lo dice eso el apóstol Pablo a la iglesia allá a los colosenses? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No, hombre, aquel apóstol diligente, hermanos míos. No, me decía, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta 7 veces. Y el Señor le dijo, no, le dijo, no, hijito, no te quedes muy cortito, le dijo. Hasta 70 veces 7. ¿Qué significa eso? Ese efecto multiplicador de perdonar es que no se le tiene que terminar al hombre, de perdonar las ofensas de nuestros semejantes, de perdonar las ofensas de los cónyuges, de perdonar las ofensas de aquellas personas que tenemos que ver con ellos, hermanos, que posiblemente son familiares o amigos, compañeros de trabajo. Hermanos, la conducta es del parte de Dios es que los perdonemos. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si tenemos amor, vamos a saber perdonar, mis amados hermanos. Y dice más la Escritura. Mire qué bonito lo que dice más abajo. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. ¿Para qué, hermanos? Para que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Miren qué bonito. Cantando con gracia vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, hermanos, qué bonito entonces llevar, hermanos, nuestros hogares cristianos
a un estado de madurez emocional. Buena educación, digámoslo de otra manera. ¿Cómo podemos decir? Que incluya limpieza e higiene, que incluya ese orden, que incluya esa puntualidad en los deberes que tenemos en los hogares, que tenemos en el trabajo o que tenemos, ¿verdad?, con la familia. ¿Qué significa eso? Que tenemos que aprender a ser corteses, tener cortesía, hermanos, de vez en cuando, que no se nos olvide esa atención y esa sonrisa afable, hermanos, que no se nos vaya de nosotros. Muchas veces ya ni nos reímos en la familia, en el hogar, con los hijos, ni con los esposos, ¿verdad? Viceversa, el esposo con la esposa o la esposa con el esposo. Ya no hay risa, ya no hay, hermanos, esa cordialidad en el trato. Ya esa pasibilidad ya se va perdiendo. No, hermano, este es el momento. El apóstol Pablo, no, mejor hablemos de Jeremías. Jeremías, pues ya no hablar de Pablo ahorita, ¿verdad? Dejemos a Pablo tranquilo ahí. Hablemos de Jeremías. Jeremías lo decía. Ya tenemos que pararlos en este camino y mirar cuáles son las sendas antiguas. Pero no solo para saberlas, sino para caminar por ellas, para cambiar esa actitud. Y entre más tiempo va viviendo uno en el cristianismo, más fe va teniendo, más sabiduría, vamos manteniendo más santificación en el caminar. Eso significa que tenemos que tener ese cambio de actitud, tenemos que tener una forma de ver la vida más especialmente. El tiempo, hermanos míos, yo tengo ganas de predicar algo luego por ahí, hermanos, un tema que di hace ya un par de años atrás sobre, hermanos míos, la importancia que tiene la persona adulta mayor, las canas. ¿Ah? Las canas, hermanos, no es por gusto. Ya muchos de nosotros tenemos canitas, pues, y esas canas, hermanos míos, no es por gusto. Es porque hemos transcurrido muchos años y esos años nos han llevado, hermanos míos, a tener más prudencia hoy que ya tenemos esas canitas y ver las cosas de una manera diferente. Hermanos, el que ya tiene en su hogar 25, 30, 40 años, puede ser maestro de aquel que tiene, va comenzando. ¿Por qué hoy vemos tantos jóvenes que se casan y al ratito ya cometen errores, cometen pecado? Porque, hermanos, porque muchas veces ya no es, hermanos, ese matrimonio al inicio no empezó bien, porque no se pusieron en las manos del Señor, porque no buscaron al Señor, ¿verdad?, para que vaya guiándolos en el caminar, porque quisieron valerse por sí mismos y empezaron ellos mismos a buscar sus propios caminos y no buscaron el camino de Dios primero para que les ayudara a transitar por esas sendas de justicia. Por eso, mi hermano, tenemos que ir mejorando cada día. Tenemos que ver las cosas, hermanos míos, con mayor responsabilidad. Qué bonito, hermanos, en Primera de Corintios 7:5 dice la letra. No fui muy lejos. Primera de Corintios 7:5. Aquí estamos llegando ya. En el capítulo 7, versículo 5 dice a la letra. Miren qué bonito dice. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros uno, dice, en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. La vida conyugal, hermanos míos, nos lleva un montón de responsabilidades. Y entre esas responsabilidades es la vida conyugal, la vida marital, como dicen en el mundo, o nosotros decimos la vida sexual. Tenemos que tener cuidados. ¿Por qué, hermanos? Porque la Escritura de los Hebreos lo dice en el capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, más a los fornicarios y a quienes más, y a los adúlteros los juzgará Dios. Quiere decir, hermanos, que está hablando, hermanos, el texto viene hablando de una pareja que ya están casados, y esa pareja en el hecho, sea en la vida sexual, puede fornicar y puede cometer adulterio. Fornicar, con la misma esposa. Adulterio, llevando a otra mujer o otro hombre a esa cama. Entonces tenemos que tener cuidado, porque también hay fornicación dentro de la misma pareja casada, matrimoniada, cuando ya desnaturalizamos la vida sexual. Por ello, hermanos, mucho cuidado, porque hoy con la tecnología, si usted ve Facebook,
siempre aparece ahí, ¿va? Gente vendiendo su cuerpo, vendiendo imagen, y eso, hermanos míos, nos va a llevar, si nos ponemos a pensar mucho, en entretener mucho en ese tipo de fantasías, hermanos, nos va a llevar al fracaso. Nos va a llevar, hermanos míos, a la concupiscencia de la carne. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a ir al pecado. Por eso Dios nos está alertando que tengamos cuidado cómo estamos viviendo nuestro matrimonio, nuestro hogar, cómo estamos viviendo con nuestros hijos. Les estamos enseñando a nuestros hijos cómo debemos de comportarnos con el Señor. Los estamos instruyendo, los estamos llevando a los cultos, a las casas de oraciones. No, hoy dejé castigado a mi hijo, no lo traje a la casa de oración. Imagínense qué castigo, Dios mío. No, hermano, eso no, es inconcebible, pues, eso no se puede hacer, hermanos. El castigo es quitarle el celular, quitarle la televisión, ese lujito que le está dando, quíteselo. Mira, usted se portó mal, hoy no le vamos a dar esto. Y ya, pero no iba, pero nunca lo deje en la casa y usted se va para el culto y sus hijos se queden en la casa. Eso no es castigo, hermano mío. Eso yo mejor ni lo digo qué quiero decir, hermano, porque puede ser que los ofenda. Ahora, es importante entonces, hermanos, esa comunicación frecuente y adecuada, continua, eficaz, ¿ah? Que uno y el otro, ¿verdad?, puedan comunicarse. No dejar de hablar, hermanos. Incluye comunicación no verbal muchas veces. Muchas veces nosotros somos sabios, Dios nos da sabiduría y debemos de entender que con una mirada, hermanos míos, en el hogar, tenemos que entender qué es lo que no nos gusta y tenemos que ser comprensivos. Una mirada, no digamos de ahora la voz, cuando uno maltrata con la voz. Tenemos que tener cuidado de eso. Compromisos, hermanos, que tenemos con la palabra de Dios, hermanos, tenemos que tener entonces el respeto. ¿Qué es lo que excluye? ¿Qué es lo que excluye el respeto? Cuando hablamos de respeto en el hogar, excluye, si antes era grosero, entre más tiempo tengo con mi cónyuge, tengo que quitarme esas groserías. El lenguaje, hermanos míos, eso es cuidado de toda palabra ociosa que salga de la boca de cada uno de nosotros, de esa vamos a dar cuenta en aquel día. Cuidado de las malcriadezas, hermanos. Airados, pero no pequéis. Los insultos, hermanos, o descalificaciones. Vos ya no me servís. Mejor me voy para donde mi mamá. Mejor me voy para donde mi papá. Mejor me voy a alquilar un cuarto afuera, aparte. Que mejor, el mejor. Pasamos aquí hablando mejor. Mejor es que, ¿qué dice la escritura? Perdona y que no se ponga el sol y con ese tu enojo ahí que te va a llevar, hermanos míos, un espíritu de error y te va a perder. Te va a sacar de la iglesia y vas a perder tu matrimonio, perder tu hogar, perder tu ministerio, tú que predicas, y vas a perder, ¿qué? Esa comunión con el Señor. Y acordémonos, hermanos, que nosotros como cristianos, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero si nos apartamos del Señor, nuestros nombres van a estar inscritos en el polvo de la tierra, según Jeremías 17:13. ¿Dónde quieres tener tu nombre? Yo en el libro de la vida, mi hermano. Yo no sé usted si quiere tener su nombre en el libro del polvo, porque ahí no va a haber vida eterna, no va a haber salvación, no va a haber inmortalidad. Por ello es que nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, en la forma de actuar como cristianos y como miembros, pues, de una familia del Señor. Entonces, hermanos, todas estas irrespetos que acabamos de hablar, ¿qué es lo que nos va acarreando? ¿Qué es lo que nos va diciendo en nuestro corazón? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando usted a su esposa ya no le dice, mira, mi amor, no, que mira mi cuchumbito de qué? Usted puede imaginarse de qué puede decir el hombre. Mira mi barrilito de qué. Mira mi tronconcito de amarrar no sé qué. Esas palabras, hermanos míos, mire, esas palabras tenemos que tener cuidado de no decirlas en el hogar, hermano. Porque lo que está haciendo usted es botando la autoestima de su cónyuge. Y todo el daño que le está haciendo a su cónyuge, a usted se lo está haciendo. Eso es para usted también. Porque muchas veces cuando vienen los divorcios, vienen, hermanos míos, que ya no te quiero, te perdí el amor.
siempre, no, es que me abandonaron, es que, miren, me pagaron mal, pero ¿quién tuvo la culpa? Pues todo el tiempo le echamos la culpa a la persona quien nos hace daño, decimos nosotros, pero no nos damos cuenta que nosotros hacemos más daño muchas veces y que las personas se cansan. Y como la misma escritura dice que no podemos estar bajo servidumbre de nadie, pues, eso es lo que dice el apóstol Pablo, que buscar ahí 1 Timoteo capítulo 7, perdón, 1 Corintios capítulo 7, ahí está, busque del versículo 15, del 10 en adelante, por ahí dice una parte por ahí, que nosotros tampoco, hermanos, no vamos a estar bajo servidumbre, pues, de alguien. No, vamos a hacer, el matrimonio es una asociatividad donde dos mundos pensantes para la psicología se ponen de acuerdo para vivir mutuamente, para ayudarse mutuamente. Y la escritura dice, hermanos, que es una ayuda. La esposa es una ayuda, ¿verdad? Entonces también el esposo es una ayuda para la esposa, pero tiene que haber ese orden que da el Señor, que el hombre es cabeza de hogar. Y si no, nos vamos a Efesios. Ustedes conocen muy bien esa parte escritural de Efesios capítulo 5, del 20 en adelante. Ahora, hermanos, en el matrimonio, para que haya santidad, tenemos que tener respeto a las diferencias de las personas. No somos iguales. El hombre tiene su carácter, la mujer tiene su carácter. No somos iguales. ¿En cuanto a qué? En cuanto al gusto. No somos iguales en cuanto a las ideas. Tú tienes un pensamiento, la esposa tiene otro pensamiento. No somos iguales en cuanto a las costumbres que venimos nosotros, porque a ti te criaron, de la esposa le criaron de una manera, al esposo lo criaron, su familia de otra manera. Entonces no somos iguales. ¿Ah? Aún, hermanos, la forma de entender, no todos tenemos el mismo don. No somos iguales en la forma de entender, ¿verdad? Tanto el esposo como la esposa, porque no todos tenemos la misma capacidad. Entonces, ¿qué significa el matrimonio en santidad? Significa aceptar al otro tal como es. Aceptar a su cónyuge tal como es. No querer hacer, hermano mío, compararla con otras personas. Porque si usted está comparando a usted con otras personas, lo que le va a decir su cónyuge, ¿por qué no te casas con ella? Pues no, hermano, ese es lo peor que podemos hacer, andar nosotros comparando a nuestro amado, a nuestra amada, ¿verdad? En el caso del hombre, en el caso de la mujer, con otras personas. Eso no se vale. El matrimonio sabemos que es para el hogar, ya formamos el casado, ya se formó una familia y entonces tenemos que en la familia ver el interés de ambos. Tenemos que ser un apoyo mutuo. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Tenemos el deseo de buscar el bien ambos. Y el bien no solo para la pareja, sino el bien para nuestros hijos. Siendo así, mis hermanos, siendo así, todo esto se logra cuando hay respeto entre la pareja. Si no, hermanos, el respeto mutuo significa dejar que cada uno haga lo que le venga en gana. El irrespeto, hermanos, mutuo significa, hermanos míos, que en las conversaciones no se van a apoyar cuando hay efecto, o sea, el afecto sincero, porque no se van a creer entre ustedes mismos. Corregir con malos modos, eso es lo que nos gusta a nosotros muchas veces. Querer corregir de una manera mala, pues diferente. Las faltas, hermanos, con faltas de respeto, eso tampoco podemos permitirlos en el matrimonio. Entonces, mi amado hermano, si decimos estas cosas, ¿qué estamos pensando? ¿Qué debemos de entender? ¿Cómo debemos de vivir toda nuestra vida en ese matrimonio, en ese honor y con esa honra? ¿Cómo, hermano? Y por eso decía, de esto nos habla mucho el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. La iglesia todo esto lo conoce muy bien, porque aún cuando se van a matrimoniar, bien saben mis amados hermanos, dónde van a buscar, en qué capítulo y cuál versículo es que se busca, hermanos, para poner la manita y ahí hacer la bendición para ese matrimonio. Entonces, se nos olvida muchas veces, hermanos, que si hablamos de santidad del matrimonio, estamos hablando del matrimonio
que es indisoluble, que no se va a separar nunca. Se nos olvida, y por eso vemos ahí en la iglesia, hermanos, muchos matrimonios separándose, porque se nos olvida, hermanos míos, el compromiso que tenemos delante de Dios. Por eso 5:22 dice, y las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas las estén a sus maridos en todo, francamente todo lo bueno, hermanos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Óyase bien, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos cuerpos. Óigase bien, qué lindo eso. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, hermanos, nosotros estamos bien bendecidos con la palabra, porque nos dice por una parte como el comportamiento, por otra parte cómo se tiene que hacer. Entonces, hermanos, ¿qué dice? Pues cuando iniciamos en Proverbios, me quiero ir al versículo 21 de Proverbios capítulo 5, Proverbios 5, hermanos. Este es Proverbio número 5, el versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. ¿Los podemos esconder, hermanos? ¿Ah? En nuestra vida conyugal, ¿los podemos esconder delante de Dios? No podemos. Y dice más, y él, Dios, hermanos míos, considera todas sus veredas. En otra vez te aparece, y él pesa lo que nosotros hacemos. Él los está pesando en balanza. Él está viendo nuestras acciones, si tienen honorabilidad, si tienen responsabilidad, si tienen firmeza, si nosotros actuamos con buen ejemplo, dando buen testimonio o no. Y dice el versículo 22, pretenderán, no, prenderán al impío sus propias iniquidades. Prenderán significa atrapará, atrapará al impío sus propias iniquidades, sus mismas culpas, por sus hechos los conocerás. ¿Ah? Por sus hechos los conocerás. Lo vamos a ver. Vamos a ver este tipo de actitudes, porque las mismas culpas, sus mismos pecados, vamos a ver la derrota de muchos hermanos cristianos. Ay, de nosotros no nos cuidamos. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Eso retenido me gusta porque eso significa y atado será con su misma culpabilidad. Y atado será con las mismas cuerdas de su error. No, es que mire, es que ya no puedo, ya no aguanto en mi hogar. ¿Y dónde está? Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Pues sí, pero no hemos dejado al amigo fiel que nos va a ayudar en nuestro matrimonio. Dice el 23, ay, qué duro esto. Él morirá por la falta de corrección. Él morirá por la falta de disciplina. El Señor en su palabra nos está diciendo que tenemos que disciplinarnos. Y errará por lo inmenso de su locura. El insensato, el que no es sabio, el negligente, el perezoso, su misma acción lo va a llevar al fracaso. Sí, hermano. Por eso estos temas, hermano, no los tomen poco. Valórelos. Le va a servir. A mí me ha servido mucho esta palabra para poder tener pues ya un poquito más de 30 años de estar con mi esposa. ¿Qué significa eso? Si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, Filipenses 4:13 que nos dice, todo lo puedo en Cristo, que es nuestra fortaleza. Malaquías. Yo creo que ya vamos a ir terminando porque el tiempo ya creo que ya no tengo el reloj, pero ya creo que ya los alcanzó.
Dice Malaquías, capítulo 2, versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Pregunta en el versículo 15 el profeta Miqueas, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, palabra del Todopoderoso, guardaos pues en vuestro espíritu y no sea desleal. Amado hermano, no seamos desleales. No seamos desleales con nuestro cónyuge. Amemos nuestra pareja. ¿Por qué, hermanos? Porque de eso va a haber usted bendición en su hogar, bendición en su familia. Y las promesas de Dios le van a abarcar no solo la primera generación, no solo la segunda, hasta la tercera y cuarta generación de lo que usted hace en su vida matrimonial. Lo que usted hace con la vida que Dios le regala sirviéndole al Señor. Así que, hermano, avisados estamos. Oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo. Le invitamos, mi amado hermano, amigo, que no se olvide de las promesas del Señor. Hijo mío, sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? No mirando a diestra ni a siniestra, sino el blanco, la salvación en Cristo Jesús. Hermanos, avisados estamos. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude para que cada día cuidemos los hogares cristianos, cuidemos la familia, cuidemos el ministerio que el Señor nos regala, cuidemos, hermanos míos, la personalidad, esa identidad de ser llamados hijos de Dios. Cuidemos, hermanos, demos buen testimonio y Dios nos va a bendecir. Paz, carísimos hermanos y amigos, bendiciones a cada uno. Tierra lejana al otro aconteció en el pasado el caso que yo refiero en una tierra lejana en el reinado de Asuero. Amán era un desalmado, Esther la joven valiente. Él intentaba matarla en compañía de su gente, mas ella expuso su vida por conservar la simiente. Él había forjado su gran plan macabro y esperaba el momento fatal, pero él ignoraba que nunca en la vida los que en Dios esperan jamás perderán. Él había forjado su gran
plan macabro y esperaba el momento de poder borrar aquella simiente de la cual vendría el que mis pecados iba a perdonar. Mujeres y niños lloraban amargamente por el designio de un hombre que había marcado su suerte. Solo un milagro podría libertarlos de la muerte. Dios que nunca se olvida y es grande en misericordia, oyó el clamor de su pueblo y descendió de la gloria para salvar a quien siempre permaneció en su memoria. Él había forjado su gran plan macabro y esperó el momento fatal, pero él ignoraba que en su misma trampa los traidores tendrían que acabar. Al final de todo, la joven valiente, muy agradecida, llorando adoró, mientras que a lo lejos aquel desalmado en su misma trampa colgado